Yo creo que, bueno, lo que hemos tenido en China, lo que hemos tenido es un híbrido, ese esquema de capitalismo y de apertura comercial, económica, pero manteniendo un régimen totalitario a nivel político, hace que no despegue China realmente. Y Taiwán que se ha despegado, de ser una isla donde no existía mayores recursos, donde no existía mayor cosa, y hoy es un ejemplo mundial en lo que es el desarrollo no solamente económico, sino que social de su pueblo, donde también se ejerce una democracia, donde la gente participa, donde hay partidos políticos, donde hay balance de poder, donde hay una verdadera pesos y contrapesos. Y en Latinoamérica vemos cómo a través de la misma democracia, países como Venezuela, países como Nicaragua en un momento determinado, en esos países se ha destruido la democracia. Se ha destruido la democracia y donde ha privado el populismo, donde ha privado ese socialismo del siglo XXI, alimentado por supuesto desde Venezuela y donde está el germen principal, que ha sido Cuba. Hablemos de Cuba un poquito porque... Yo creo que es importante y siempre existe en toda la historia de la humanidad, siempre han habido lo que en inglés se denominan tipping points. Hay un momento en que se quiebra el tema, o sea, hay un momento en que se rompe el pico de una montaña, el pico de un triángulo, donde ya no se puede seguir para arriba, sino que se va para abajo. Y ahí eso es lo que le va a pasar a ese régimen. O sea, Cuba alimentó durante muchos años conflictos sangrientos en nuestros países. Por supuesto que en El Salvador hubo en un momento determinado hubo situaciones sociales, políticas que no eran las más convenientes, pero la respuesta no fue alimentar una guerrilla que se alzara en armas y que generara un conflicto armado y se generara una condición de guerra donde hubo tanta tragedia humana, donde hubo tanto muerto. Al final, gracias a Dios, se logró a un entendimiento, llegamos a los acuerdos de paz que algunos desvaloran en este momento, algunos desmeritan, pero que fue un logro importante donde nos pusimos de acuerdo los salvadoreños y donde la misma guerrilla, que en un momento fue promovida por Cuba, entró al esquema democrático, convirtiéndose en un partido político. ¿Cuba es el germen de América Latina? Cuba ha sido el germen de Latinoamérica. Cuba creó la Venezuela del siglo XXI arropando a Chávez cuando él cambió de discurso, cambió de visión por conveniencia Chávez, y después desde Cuba se creó el socialismo del siglo XXI, y hoy desde Venezuela se alimenta y se mantiene hasta cierto punto un esquema político agonizante como lo sigue siendo Cuba. Yo siento que en Cuba lo que pasa es que existen también el tema de las conveniencias. Yo creo que si no fuera por los anhelos y afanes de algunos quizás, el esquema político cubano que está totalmente fracasado, el esquema político ese comunista, ya hubiese caído, pero las expresiones pacíficas de la gente que simplemente rechaza ese esquema de dictadura, donde entendemos que han sucedido cosas terribles, como por ejemplo han metido presos a menores de edad por el simple hecho de salir a la calle a reclamar derechos fundamentales, donde han salido a la calle a alzar su voz contra algo que no les parece, cuando ese es un esquema básico que tiene que existir en cualquier democracia, donde la gente puede expresarse. Y si esas personas no han violentado derechos y no han generado ningún acto de violencia, simplemente por el hecho de protestar, de alzar la voz, les meten presos, eso es una barbaridad. Y entonces eso yo creo que lejos, en un momento determinado de seguir aterrorizando a la gente para que no se exprese, lo que genera en los pueblos es indignación, y la gente poco a poco va a empezar a expresarse. Yo creo que también, no dudo yo, que en el mismo esquema estatal cubano, donde hay empleados públicos, donde hay funcionarios, donde hay gente común y corriente, ya la gente en el fondo de su corazón está diciendo: hey, ya no podemos seguir así, ya no podemos seguir aislados del mundo.
yo creo que hay un afán también, porque ellos son pueblo de Cuba, o sea, y yo creo que poco a poco, hasta algunos de los mismos dirigentes, ya creo que están entendiendo que Cuba no puede seguir por ese camino, que básicamente es el que ha ido al despeñadero. Para mí fue interesantísimo ver las cifras que presentó Luis. Por ejemplo, el tema del endeudamiento, le deben a todo el mundo y no le pagan. Y ese ejemplo también como que lo dan a algunos países latinoamericanos que creen que ese es el camino. Y la verdad es que eso lo que denota es ese fracaso del sistema político que ahí se ha implantado a la fuerza y a través del terror. Y hoy yo creo que lo más interesante que estamos viendo es que algunos, por ejemplo en Taiwán, estamos viendo como un modelo exitoso está queriendo ser sometido, absorbido por una potencia, y como en Cuba está lo diametralmente contrario, que de alguna manera artificial está sobreviviendo por esas dádivas, por esas ayudas, pero que de alguna forma ya no es autosuficiente, habiendo sido a principios del siglo XX Cuba un ejemplo de lo que era el desarrollo. Yo he escuchado que los primeros lugares, bueno, y algo parecido le pasó a Argentina, lo que pasa es que ellos se fueron por otro camino, pero ahí había tranvía, ahí había electricidad, en los primeros lugares donde se implantó, donde se puso el telégrafo, los lugares donde existía, los primeros lugares donde hubo un desarrollo económico y comercial. Cuba tan chiquito era un importador que competía con México a nivel de Latinoamérica. ¿Y qué fue lo que pasó? Se destruyó la economía cubana. Así que yo creo que lo que hay que hacer es básicamente alzar nuestra voz, unirnos en virtud y alrededor de esos valores que compartimos, que son los valores democráticos, los principios en cuanto al Estado de Derecho, los principios en cuanto a la defensa y mantenimiento y defensa de las garantías fundamentales de los derechos humanos. Eso es lo que tenemos que hacer, y yo creo que en Cuba tarde o temprano vamos a poder estar toda América Latina y todo el mundo celebrando que va a haber verdadera libertad. Y ese germen que ha impactado y que ha contaminado tanto a nuestros países va ya a esfumarse, va a desaparecer, ojalá.